Ya, ahora sí, chicos. Entonces, de ir de A a B, recuerdan que decíamos que era la variación de B en relación a la variación de A, y aquí nos daba un resultado, digamos, -2. Entonces, para incrementar en una unidad B, para incrementar en una unidad, digamos, aquí tenemos un bien Y, ya, un bien X y aquí un bien Y. Y aquí un bien X y aquí un bien Y. Entonces, nosotros para ir del punto A al punto B, lo que vamos a ver es que acá se va a disminuir y acá se va a incrementar. Entonces, para incrementar en una unidad adicional, en una unidad, las cantidades del bien Y, tengo que disminuir 2 unidades del bien, para aumentar una unidad del bien X, tengo que disminuir 2 unidades del bien Y, menos 2. Esa es la tasa marginal de sustitución. Por eso dice, la tasa marginal a la que un individuo está dispuesto a cambiar un bien por otro permaneciendo indiferente. Y esto es lo que nos da la diferencia del costo de oportunidad, porque en el costo de oportunidad es igual el sacrificio que tiene una persona de dejar un bien por otro. Aquí igual lo hacemos otro. Pero aquí permaneces indiferente. ¿Por qué? Porque esta se llama curva de indiferencia. Y no importa en cualquier punto de la curva en el que estés, tú eres indiferente porque siempre te va a representar el mismo nivel de utilidad, el mismo nivel de satisfacción, ¿ya? Entonces aquí la respuesta era la tasa marginal de sustitución. Y otros han puesto costo de oportunidad y principio de equimarginalidad. No, eso no es, eso es otra cosa. Ya, ahora, el siguiente. Es una ecuación que relaciona diferentes proporciones en que se combinarán insumos de producción que utilizamos en las estructuras productivas. Ya, es una ecuación que relaciona diferentes proporciones de insumos. Cuando ya nos damos cuenta que dice insumos, ya estamos en la teoría del productor, ¿ya? Y es la función de producción. La función de producción que nos va a mostrar la relación entre dos insumos. Nuestras funciones de producción estaban en función a dos insumos. Aquí realmente es el ingreso. Bueno, sí, aquí es la producción, aquí puede ser tierra, capital, perdón, trabajo, capital, tecnología. Y eso nos muestra la función de producción, que es una ecuación. Esta función de producción más o menos es de esta manera. ¿Ya? Aquí usualmente es el ingreso y aquí va el trabajo, el capital, la tecnología. Y esta función de producción nos va a mostrar las diferentes proporciones que se van a combinar de los factores. Aquí están los insumos. Eso es. Ya, función de producción. La curva de indiferencia también, otros lo hablan que es como una ecuación, pero no, es la función de producción, chicos. Y el índice de Herfindahl-Hirschman no, porque eso nos mostraba qué tan saturado estaba el mercado, ¿no? En relación nos mostraba la participación en el mercado que podrías tener. Aquí se analizaban las empresas y la participación que tenían en el mercado. Entonces, esta es la función de producción, que es una ecuación que va a relacionar diferentes proporciones que se combinan insumos. ¿Ya? Seguiremos. Dice,
se presentan cuando un aumento de todos los insumos consume un aumento más que proporcional del nivel de producción. ¿Ya? Aquí tenemos rendimientos crecientes, decrecientes y constantes. Dice, cuando un aumento en todos los insumos conduce a un aumento más que proporcional. Hay tres casos, ¿no?, en esto de los rendimientos. El que era constante, rendimientos constantes a escala, lo voy a poner así, que nos decía que cuando nosotros incrementábamos los insumos, hay tanto trabajo como tierra, estos se incrementan, si se incrementan en un 10%, aquí puede ser el trabajo, capital, tecnología. Entonces, lo que era nuestra producción, que está representada por la letra I, también iba a incrementar en un 10%, ¿ya? Pero también teníamos otro que eran los rendimientos crecientes a escala. Aquí podemos confundir, mejor lo escribiré. Ya, rendimientos constantes, porque incrementan en la misma proporción. Ya, rendimientos constantes. También tenemos los rendimientos crecientes a escala, ¿ya? ¿Qué pasa cuando son crecientes? ¿Ya? Cuando son crecientes, se incrementan un 20% estos insumos, los mismos, no puede ser trabajo, capital, tecnología. Entonces, nuestra producción va a incrementar en una proporción mayor, entonces va a ser 40%, es mayor. Y tenemos los rendimientos decrecientes a escala, ¿ya? Los decrecientes se incrementa en un 30%, aquí alguno de los insumos, ¿no? O todos los insumos. Entonces, lo que va a pasar es que acá el incremento ya no es mayor, sino va a haber una disminución, menos que proporcional. Entonces, sería aquí 20%. Entonces, nuestros ingresos ya no han crecido, nuestra producción ya no creció, sino se disminuyó. Entonces, como acá pueden ver, acá la respuesta, porque dice todos los insumos conducen aumento más que proporcional. Entonces es un rendimiento creciente a escala. Ahora, aquí dice, una isocuanta más alta indica una mayor cantidad de producción y es verdadero. ¿Por qué? Si recordamos, aquí voy a poner mi planito. La isocuanta se parecía mucho a lo que era nuestra curva de indiferencia y nos mostraba, como decíamos, iso es igual. Cuanta se refiere a la cantidad, ¿ya? Cantidad. Entonces nos mostraba que íbamos a tener una curva y en cualquiera de estos puntos también íbamos a tener la misma cantidad, una igual cantidad, ¿ya?, de producción. Y aquí puede ser, no sé, 200 unidades, 2000 unidades. Entonces, y aquí tenemos los insumos que se utilizan. Aquí puede ser trabajo y aquí capital, ¿ya? Entonces, las isocuantas, como ya decíamos que tenía ese parecido, ¿no?, con las curvas de indiferencia, mientras más arriba estén, mejor, porque mientras más arriba estén, nos van a mostrar mayores cantidades de producción y nosotros como productores queremos producir más. Entonces, acá nuestra isocuanta tendrá un valor de 400.
acá 300. Entonces nosotros siempre buscamos la isocuanta que esté más arriba. ¿Ya? Entonces es verdadero. Mientras más alta nos va a mostrar una mayor cantidad de producción, verdadero. Mientras más arriba, más cantidades de producción. El siguiente dice, indica ya, el siguiente dice, indica las diferentes combinaciones de insumos que se puede adquirir por una cantidad dada de dinero. Ya, seguimos en teoría del productor. Hablamos de las isocuantas. Ahora, había una relación cuando hablamos de dinero, ya no es isocuanta, porque las isocuantas nos habla de cantidad. Y aquí dice, indica las diferentes combinaciones de insumos que se pueden adquirir por una cantidad dada de dinero. Entonces, estos son las isocostes. Isocostes, ¿ya? Esa es la respuesta. ¿Por qué? Las isocuantas, ya habíamos visto cómo son las isocuantas, ¿no? Las isocostes son la isocoste es una recta en sí. Iso también es igual, ¿no? Iso es igual y coste es del costo. Estamos hablando de dinero, ¿ya? Entonces aquí igual vamos a tener los insumos, aquí podemos tener trabajo y aquí capital o tierra, ¿ya? Entonces acá va a estar esto es nuestra isocoste, ¿ya? Se parece mucho a lo que es la recta presupuestaria. Entonces lo que nos va a mostrar son las diferentes combinaciones tanto de capital como de trabajo que podemos tener, pero siempre nos van a generar, tienen que estar dentro todas estas combinaciones, tanto de capital como de trabajo, esos costos, tienen que estar dentro de nuestro presupuesto. Ese presupuesto es la isocoste, ¿ya? Tenemos una cantidad dada de dinero y eso es nuestra isocoste. Esto no sé, será que tiene un costo de 20,000, ¿ya? Entonces eso es nuestro isocoste. O isocosto o isocoste. Ya cualquier costo dentro de este puntito nos va a dar el mismo valor, ¿ya? Esa es la isocoste. Y por eso aquí tienen que darse cuenta. Diferentes combinaciones de insumos. Cuando ya habla insumos, ya es teoría del producto. Que se pueden adquirir por una cantidad dada de dinero. Estamos hablando de dinero, era isocoste. Ya, y algo extra que tienen que ver en sus exámenes. ¿Qué ha pasado en su anterior parcial? El licenciado les pone igual, digamos, les pone en mayúscula y sin artículo. Entonces, si ustedes ponían aquí, digamos, la isocoste o el isocoste o isocosto. Entonces, no está bien porque aquí ya le han puesto un artículo. Entonces, solo tenían que poner isocosto o isocoste. ¿Ya? Eso tienen que tener en cuenta o pregunten antes de responderle al licenciado. Ya, ahora, ¿qué otro? Dice, representa los gastos que varían con el nivel de producción. Aquí ya estamos hablando de la teoría de los costos. Había tres tipos, tenemos el costo total, el costo fijo y el costo variable. El costo total va a representar el gasto monetario total necesario para obtener un nivel de producción. ¿Ya? El costo fijo siempre va a ser el mismo, es constante. Y el costo variable es el único que es el que cambia. Y la suma del costo fijo más el costo variable nos da el costo total. Ahora, ¿qué dice? Representa los gastos que varían. Aquí ya te da la respuesta, ¿no? Con el nivel de producción. Entonces es el costo variable. ¿Por qué los costos fijos no varían con el nivel de producción? Los costos fijos siempre son constantes. Por ejemplo, el alquiler de un local. Cada mes tú tienes que pagar el mismo monto sin importar si has vendido
más o si has vendido menos de tu producto, sin importar el nivel de producción, si estás produciendo más o estás produciendo menos. En cambio, el costo variable sí. Por ejemplo, la mano de obra. Puedes contratar más trabajadores o menos trabajadores dependiendo al nivel de producción. Entonces era costo variable. Acá. Cuando el costo marginal se encuentra por encima del costo promedio, ¿qué ocurre con el costo promedio? Entonces eso lo veremos. Lo dibujaremos. Ya, usualmente este va a ser nuestro costo marginal. ¿Ya? Costo marginal tiene más o menos esta forma. ¿Ya? Y aquí le pondremos nuestro costo promedio, costo medio. Solamente tienen esa forma, ¿ya? Entonces, dice acá, cuando el costo marginal se encuentra por encima del costo promedio, ¿qué ocurre con el costo promedio? Aquí el costo marginal. Sí, aquí el costo marginal. Cuando el costo marginal está por encima del costo promedio, lo que pasa es que el costo medio va a tender a subir, como lo avanzamos ayer, ¿no ves? Y también ocurren dos cosas. Primero, cuando el costo marginal está por debajo, acá lo pondremos, acá, por debajo, ¿ya? El costo marginal está por debajo del costo medio, el costo medio tiende a disminuir. Pero si el costo marginal está por encima del costo promedio, costo medio, el costo medio tiende a subir. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué podemos decir? Cuando el costo marginal se encuentra por encima del costo promedio, ¿qué ocurre con el costo promedio? Sube. Porque desde se pueden dar cuenta, cuando está por encima, en esta parte, nuestro costo medio también empieza a subir. ¿Ya? Entonces es sube. Luego dice, ¿dónde se intersectan el costo marginal y el costo medio? Entonces aquí, si hacemos en nuestra gráfica, aunque aquí es más o menos así. Ya esto es así. Dice, ¿dónde se intersectan? Por el costo marginal y el costo medio, ¿dónde pasa esta intersección? Sabemos que en esta intersección el costo marginal es igual al costo medio o al costo promedio, son iguales. Pero ¿en qué punto del costo medio se intersectan? En el punto más bajo. Entonces, en este punto, el costo promedio va a ser el menor. Vamos a tener el menor costo promedio posible, menor costo por las unidades en promedio posibles. Entonces, en el más bajo, en el punto más bajo. Y la respuesta es aquí en el punto más bajo del costo medio o costo promedio. Siguiente. Esta es ya la parte práctica. En la parte teórica ya hemos hecho todo. También pueden revisar el documento que les pasé sobre ¿cómo era el documento que les pasé de? Ay, no me acuerdo. De los exámenes pasados. Entonces ahí hay algunas preguntas teóricas igual que pueden ir repasando que son similares. También les puede pedir, por ejemplo, cuál es la ecuación del costo medio o cuál es la ecuación del costo fijo medio. Entonces ustedes ahí van a tener opciones y marcan la correcta.
¿ya? Pero en teoría eso sería algo que les va a servir mucho, ¿no? Para acordarse, ¿ya? Siempre pone teoría. Ahora, en la parte práctica, teníamos este ejercicio. Lo han hecho bien, la respuesta era ninguno, ¿ya? Y creo que cuando les ha corregido ha puesto este. Eso no estaba mal, ¿ya? Por si acaso a los que les ha salido esto es ninguno. Si les ha salido esto es porque se han equivocado en la derivación y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ha habido dos errores cuando han resuelto este ejercicio. El primero es en la derivación y el segundo era en los signos. Vamos a resolver. Entonces, los que ya han hecho bien solo se van a percatar. Pondremos los datos. Ya los datos nos daban la utilidad total. La utilidad total de A, que era 100A menos A al cuadrado, y nos daban la utilidad total de B. Utilidad total de B, que era 40B menos B al cuadrado. ¿Qué datos más nos daban? Decían, ya, el ingreso que tiene el consumidor es de $360 y el precio del bien A era 12 y el precio de ese bien B va a ser 6, creo que era ese. Determinar las cantidades de equilibrio. Ya nos pide hallar las cantidades de equilibrio. Entonces, las cantidades de equilibrio van a ser cantidades, las cantidades de equilibrio. Van a ser A y B. Eso es lo que nos piden hallar, ¿ya? Los valores de A y B. Ahora, en este ejercicio nosotros tenemos utilidad total. Y cuando hablábamos de utilidad del costo, teoría del consumidor, había dos ecuaciones básicas. La primera era que la utilidad marginal aquí lo ponen, del bien A dividido entre la utilidad marginal del bien B era igual al precio del bien A y el precio del bien B. Y esto venía del principio de equimarginalidad. También teníamos otra, que era que el ingreso total que tenía el consumidor era igual al precio del bien por la cantidad del bien de ambos. Estamos hablando aquí de dos bienes, entonces debe. Y estas eran las dos ecuaciones que tenían que utilizar. Y sí lo han utilizado, ya está, pero se han equivocado en el procedimiento. Primero, no necesitamos utilidades marginales, entonces lo que vamos a hacer es derivar. Haremos acá. Entonces, vamos a derivar. Vamos a poner acá. La utilidad marginal de A es la derivada. Ustedes ya saben. Aquí se lo pondremos este extra de cuando te dan utilidades totales. Entonces, la utilidad marginal de un bien, ya le pondremos de A, va a ser igual a la derivada de la utilidad total en función a las cantidades. Entonces aquí estamos hablando del bien A, cantidades del bien. Pero es eso, ¿ya? Pero aquí tenemos una utilidad solo del bien A, entonces solo vamos a derivar esto. Vamos a derivar. Cuando derivamos al exponente, este tiene un exponente unitario, tiene un 1. Ese 1 pasa a multiplicar y a este 1 se le resta una unidad. Entonces aquí sería 1 por 100, nos daría 100. Y tenemos este exponente, este elevado a la 1. Le restamos una unidad
y esto va a ser igual a 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces solo ponemos 100. O bueno, vamos a ponerle a la 0 y esto es 1. Después, menos a al cuadrado. En esto se han equivocado, otros solo le han puesto a. Como ya les decía, la derivada. El exponente pasa adelante a multiplicar. Entonces, el 2 de acá va a pasar acá a multiplicar. Va a ser 2a. Y a este exponente se le resta una unidad. Y esto va a ser 1. Aquí directo le voy a poner 2 menos 1 nos va a dar 1. Y nuestra utilidad marginal de A era 100 menos 2A. Esa era la utilidad marginal. Otros directamente solo han puesto A y le han restado una unidad. Este exponente no lo han pasado a multiplicar adelante. Entonces, esa es la primera observación, chicos. ¿Ya? Y eso ha hecho que todo varíe en su resultado. Ahora haremos lo mismo para la utilidad marginal de B. Lo voy a hacer directo, ¿ya? Entonces teníamos 40, este tiene un exponente 1, 1 por 40, 40. A B. B tiene exponente 1 menos 1 da 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces no hay nada. Menos. Este 2 pasa a multiplicar, va a ser 2B. El B está con un exponente 2, le restamos 1, 2 menos 1 nos da 1. Y eso es lo que tenemos. Entonces acá ya tenemos nuestras utilidades marginales. Y con eso, y con los datos que nos da sobre sus precios, ya podemos utilizar esta primera condición. Y lo vamos a utilizar. Vamos a poner. Aquí le voy a poner 1, ¿ya? Entonces, condición 1, aquí vamos a poner. Condición 1. Y ¿quién está entrando a estas horas? Entonces solo vamos a reemplazar los valores. La utilidad marginal de A es 100 menos 2A. La utilidad marginal de B es 40 menos 2B. Y esto va a ser igual al precio de A sobre el precio de B. El precio de A es 12, el precio de B es 6. Entonces esto podemos dividirlo. Primero aquí 1, aquí va a ser 2. Acá igual. Aquí vamos a tener que está dividiendo pasa a multiplicar, dividiendo pasa a multiplicar. Entonces vamos a tener acá 100 menos 2A es igual a 2 por 40, 80 menos 4B. Como todo esto está es múltiplo de 2, lo vamos a dividir, vamos a multiplicar por un medio, ¿ya? Y vamos a tener acá 50 menos A va a ser igual a 40 menos 2B. Ahora aquí también se han equivocado otros chicos en la ley de signos, ya en las igualdades. Este que está negativo, yo lo voy a pasar a este lado como positivo, ¿ya? Aquí vamos a tener 50. Este 40 que está aquí sumando pasa a este lado a restar. Menos 40 va a ser igual a menos 2B. Y a esto yo puedo poner que A menos 2B es igual a 10. Y esta va a ser mi ecuación 1. O ya mi ecuación 1, ¿ya? Esa va a ser mi ecuación 1. Lo que ha pasado aquí es que han hecho bien hasta esta parte y no sé por qué esto lo han sumado y han puesto 90. Esto está con símbolo positivo, va a pasar a restar, eso dense cuenta, ¿ya? Ya tenemos esos datos, ahora vamos a usar nuestra segunda condición.
Bueno, aquí usamos la primera, aquí estamos usando la segunda y aquí vamos a usar la segunda condición. La segunda condición. Voy a poner aquí condición 2, que nos dice que los ingresos es igual al precio por las cantidades. Nuestro ingreso como consumidor es de 360. Y esto va a ser igual al precio por las cantidades. El precio de A es 12 y no sabemos cuánto es lo que tenemos, que ya son las cantidades, entonces esto se queda con A. Más el precio de B, que es 6, por las cantidades de B, que aún no lo sabemos. Entonces acá podemos dividirlo, igual multiplicarlo por 1/2 para reducirlo un poquito más, o por 6, sí, por 6, por un sexto. Entonces 360 entre 6 aquí nos va a dar 60. Aquí 2 entre 6 nos va a dar 2A más B. ¿Ya? Lo hemos reducido y esta va a ser nuestra ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces solo es resolverlo y ya está el ejercicio. Es bien rápido esto, chicos, por eso el tiempo, lo máximo que se les puede dar es 10 minutos, porque esto se hace en 2 minutos, bien rápido. Son un poco repetitivos los ejercicios, siempre van a usar estas mismas ecuaciones. Ya entonces lo acabaremos. Y lo voy a hacer con amarillo acá. Vamos a poner nuestras dos ecuaciones. La primera vamos a poner acá es A menos 2B es igual a 10. Y la segunda es que 2A más B es igual a 60. Entonces yo lo resuelvo como sistema de ecuaciones. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Pueden despejar si quieren aquí A y reemplazar. Todo es válido, ¿ya? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es multiplicarle por menos 2 y voy a tener acá menos 2A más 4B. Menos por menos da más, por eso es menos por menos da más. 2 por 2, 4. Es igual a 2 por 10, 20, símbolo negativo, menos por más da menos. Y aquí abajo sigue lo mismo. 2A más B es igual a 60. Lo que voy a hacer es sumar. Y voy a tener lo siguiente. Esto se va a eliminar. 4B más B va a ser 5B. Va a ser igual a 60 menos 20. Nos va a dar 40. Entonces, si despejamos, este 5 va a pasar a dividir. 40 dividido entre 5 nos va a dar 8. Y ese era el valor de B. Ahora para hallar el siguiente, solo vamos a reemplazar. Entonces vamos a poner B en nuestra ecuación 1. ¿Ya? La ecuación 1 es que A más 2B, 2 es 8 por 8, va a ser igual a 10. Entonces A es igual a más 2 por 8, 16, va a ser igual a 10. Y por último, perdón, aquí es A menos. ¿Ves? Así nos podemos equivocar con los símbolos. Es A menos 2B, ¿ya? Aquí está. Entonces, este 16 que está con símbolo negativo pasa a este lado a sumar. Entonces, 10 más 16. Vamos a tener que A es igual a 26. Y esa era la respuesta. ¿Ya? Esa es. Ahora, algunos no me han mandado
el inciso B que decía en el ejercicio. El inciso A decía las cantidades de equilibrio del consumidor, que son 8 y 26, ¿ya? Y son 26 y 8. Y la utilidad máxima total, ¿ya? Por si no recuerdan, que arriba lo voy a hacer. La utilidad máxima total no era más que sumar las utilidades individuales, la utilidad total del bien A más la utilidad total del bien B. Entonces ya tenemos esos datos. Utilidad máxima total, solo había que reemplazar. De A era 100, entonces ya tenemos el valor de A, solo reemplazábamos. Era 100 por A, que es 26, menos 26 al cuadrado, más la utilidad total de B, que es 40B, que era 8, menos 8 al cuadrado. Si todo esto lo meten a su cálculo, van a tener lo siguiente. 100 por 26 menos 26 al cuadrado, más 40 por 8 menos 8 al cuadrado. Entonces esto les iba a dar 2180. 2180 útiles, ¿ya? Y esta era la respuesta del inciso B. 80, aquí en el resultado era ese, ¿ya? Aquí estamos hablando de cantidad, 8 unidades del bien B, 26 unidades del bien A, ¿ya? Y la utilidad, la satisfacción total que nos genera consumir esta cantidad de bienes es 2180 útiles. Y ese era el ejercicio. Ahora el siguiente. El siguiente era determinar las cantidades de dos factores de producción. Aquí ya hablamos de capital y trabajo, es teoría de la producción, que debería contratar una empresa sabiendo que el precio del capital es tantos, y aquí ya te da los precios los productos marginales. Entonces copiaremos los datos. Dice, determinar, primero, nos está pidiendo las cantidades, ya, nos pide el valor de K y el valor del trabajo, las cantidades de estos insumos que vamos a utilizar para hacer nuestro producto. Sabiendo que, entonces nos dice que el precio del capital, ya el precio por el capital va a ser 3, el precio por el trabajo. Cuando hablamos de capital vamos a hablar de horas máquina, ¿ya? Y cuando hablemos del trabajo vamos a hablar de horas hombre, porque es lo que estamos pagando, ¿no? Entonces será 6 y nos dice si el ingreso de la empresa, cuando hablamos de ingreso de la empresa, estamos hablando ya acá de nuestro isocosto, que es el presupuesto que tiene la empresa para realizar este producto. Entonces, nuestro presupuesto dice que es 330 y también nos da los datos de sí, también nos dice que el producto marginal del capital es 50 menos K y el producto marginal del trabajo es 60 menos 2 veces las cantidades de trabajo en horas hombre. Entonces, teniendo esos datos, aquí está, ya lo copié, vamos a resolver. En la teoría de la producción se usan exactamente las mismas fórmulas que en la teoría del consumidor. La diferencia es que aquí ya no hablamos de utilidades, sino de producción. Entonces, la primera condición, el producto marginal de un bien X, vamos a poner ya, dividido entre el producto marginal de un bien Y, bueno, de un insumo Y, va a ser igual al precio del insumo X sobre el precio del insumo Y. ¿Ya?
Esto es. La segunda condición, también aquí tenemos un presupuesto que era similar al ingreso, que es nuestra recta presupuestaria, pero aquí se llama isocoste. Entonces, si hablamos de la isocoste, vamos a tener que nuestro presupuesto va a ser igual, lo que vamos a gastar para producir, va a ser igual a el precio de este insumo que vamos a utilizar por la cantidad de ese insumo, más el precio del otro insumo que vamos a utilizar por las cantidades de ese insumo. Entonces, estas dos ecuaciones vamos a utilizar. También algo extra, que cuando tenemos un producto total y queremos hallar un producto marginal del bien X va a ser igual a la derivada del producto total en función a las cantidades del bien X, del insumo, no es un bien, perdón, del insumo. Entonces vamos a tener esas ecuaciones, que son, si se dan cuenta, son muy similares, solo que aquí hablamos de utilidades y de bienes. En cambio, acá ya somos productores y aquí vamos a hablar de los insumos para desarrollar cierta cantidad de bienes, pero aquí no, todavía no se está hablando de eso, estamos hablando de la cantidad de insumos. Entonces, si resolvemos, lo que vamos a hacer es, nuevamente, acá ya nos da los productos marginales y los precios de estos insumos, entonces en la condición 1 los reemplazamos. Entonces aquí voy a poner condición 1, el producto marginal del capital ya tenemos que es 50 menos cantidad del insumo capital dividido entre el producto marginal del siguiente, que es el trabajo. 60 menos 2 veces. L va a ser igual. Tenemos ya los datos de los precios. Entonces el precio del insumo del capital es 3 y el precio del insumo del trabajo es 6. Entonces solo reemplazamos, tercera 1. Vamos a tener 2 por 5, 2 por 50 va a ser 100, menos 2K, aquí vamos a tener 60 menos 2L, acá. Este 60 que está sumando va a pasar a restar, entonces 100 menos 60 nos va a dar 40. Y esto va a ser igual a 2K que estaba restando pasa a sumar, menos 2L. Pero si se dan cuenta, podemos multiplicarlo por un medio, o sea, reducirlo. Entonces aquí vamos a tener 40 dividido entre 2 va a ser 20, K menos L, y esa va a ser nuestra ecuación 1. Ahora, vamos a utilizar nuestra condición 2, porque tenemos los datos también. Usted nos da el dato del presupuesto, tenemos el precio, y estos valores son los que queremos hallar. Entonces vamos a poner lo mismo. El presupuesto es 330, va a ser igual al precio del insumo capital, que es 3, por el capital, más el precio del insumo trabajo, que es 6, por el insumo trabajo. Y aquí igual ya tenemos otra ecuación, podemos dividirlo entre 3, multiplicarlo por 1/3 y lo vamos a dividir. 330 dividido entre 3 nos va a dar 110. Y vamos a tener K más 2L. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Nuevamente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resolvemos y ya está el ejercicio. Entonces lo voy a poner acá. Aquí es más, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicarlo por menos 1, nada más. Entonces voy a tener
menos K, menos por menos da más, ¿ya? Más L va a ser igual a menos 20. Y esto va a ser el mismo. K más 2L es igual a 110. Vamos a sumarlo. Esto se va a eliminar y vamos a tener L más 2L nos va a dar 3L y esto es igual a 110 menos 20 nos va a dar 90. Entonces continuamos acá arriba. 3L es igual a 90. Si despejamos L, 3 va a pasar a dividir. Vamos a tener 90 entre 3 y esto nos va a dar 30. Y como estamos hablando del trabajo, esto está en horas hombre. Y eso era, ya hemos hallado L, ahora solo reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones. Entonces yo voy a poner en la primera ecuación L en 1. Entonces nuestra ecuación 1 nos decía que K menos L 30 es igual a 20. Por lo tanto, K va a ser 20. Este 30 que está restando va a pasar a sumar. K va a ser 50. Capital, estamos hablando de horas máquina. Y ya está, eso era todo. La respuesta era esa. Era K50, L30. Aquí está, es el primero. ¿Ya? Y el último, bueno, hay dos más, pero esto no es más un ejercicio, es más análisis. Dice, esto es muy corto, ya lo vamos a hacer súper rápido. Ya, lo pondré. Dice, una empresa tiene la siguiente información de ingresos y costos. Esto es teoría de costos de producción. Entonces te dice que el ingreso por ventas que tiene, el ingreso por ventas es $200, digamos, costos fijos que tiene son 40. Los costos fijos son constantes, chicos, no varían en función de las unidades, de las cantidades de producción. Y el costo variable, que sí va a variar en función al nivel de producción, que es 120. Te dice determinar el punto de equilibrio. Esto lo hicimos ayer. El punto de equilibrio va a ser ese punto donde el costo, bueno, nosotros sabemos que el beneficio o la rentabilidad, una empresa siempre quiere producir el máximo nivel de utilidad, de beneficio. Es igual al ingreso total menos el costo total. Los ingresos por las ventas y el costo de producir ese bien. Entonces, cuando hablamos del punto de equilibrio, hablamos un punto en el cual estos dos, tanto el ingreso total como el costo total, se balancean. ¿Ya? Ayer ya lo hacíamos en la gráfica y si no he subido el video, pueden verlo. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver el punto de equilibrio, que tiene su ecuación. Solo es una ecuación, entonces lo voy a copiar acá. El punto de equilibrio, que está en porcentaje por si acaso, va a ser a los costos fijos dividido entre el ingreso por las ventas menos los costos variables multiplicado por 100. Y simplemente tenían que reemplazar porque ya tienen todos los valores. Ahora, alguna ecuación extra para poder resolver ejercicios que necesiten, tal vez sea esta, que el costo total es igual
al costo fijo más el costo variable. ¿Ya? El costo fijo es constante, no cambia. Y este cambia en función a las cantidades producidas, ¿ya? ¿Dónde está? Quiero mostrarles. Ya, entonces esto ya tenemos todos los valores. Lo único que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación del punto de equilibrio y ya está. Eso era todo. Esto varía en función del nivel de producción. Nivel de producción. Ya entonces acá simplemente vamos a reemplazar en la ecuación del punto de equilibrio. Aquí lo haremos. Entonces el punto de equilibrio va a ser igual. Ya tenemos los datos del costo fijo. Es 40. El ingreso por las ventas, que es 200, menos el costo variable, que es 120. Y esto multiplicado por 100. Entonces nuestro punto de equilibrio va a ser igual a, si lo metemos todo a la calco, nos va a salir el 50%. Y esa era la respuesta. ¿Ya? Esa era una opción de ejercicio que tal vez pueden entrar si les enseña no sé, creo que el lunes no van a pasar clases, entonces el miércoles el punto de equilibrio. Y si no, bueno, aquí mismo lo haremos. Aquí había otro ejercicio que es más análisis, ¿ya? Dice, ¿cuál es el costo fijo de la siguiente ecuación de costo total? Entonces yo lo voy a copiar y vamos a analizar rapidito para acabar. Ay, ya. Ya lo voy a copiar. Nos dice que el costo total es igual a 10x al cuadrado más 6x más 2. Ya, aquí estamos. Eso nos dice. Ahora aquí la pregunta. Dice, ¿cuál es el costo fijo de la siguiente? ¿Cuál es el costo fijo de la siguiente ecuación de costo total? Y teníamos estos valores. Esto igual creo que está mal corregido si les ha salido. La respuesta era 2. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros sabemos que acá ya dice, ¿no? Esta es la ecuación que tenemos que tomar en cuenta. El costo total es la suma de los costos fijos más los costos variables. El costo fijo es constante, o sea, es el mismo. Y los costos variables son los que van a cambiar en función al nivel de producción. Nuestro nivel de producción va a estar dado por este valor, ya que va a ser ese insumo que va a cambiar. Entonces, eso determina que esto es variable. Entonces, si nosotros determinamos aquí cuál es el costo fijo, primero el costo variable, ¿ya? ¿Cuál es el costo variable? Va a ser igual a esto. Va a ser todo lo que esté afectado por las cantidades. Entonces va a ser 10x cuadrado más 6x. Ese es el costo variable. Y el costo fijo es el que se mantiene constante. Entonces va a ser 2. ¿Ya? Y en la respuesta que yo puse acá era esta, pero me equivoqué porque aquí tenía que decir costo variable. ¿Ya? No era costo fijo. Pero ahora les aclaro. ¿Ya? Costo fijo
es aquello que es constante y costo variable es el que se encuentra afectado. Y eso era todo, chicos. O sea, estaba medio fácil, estaba fácil. Los ejercicios no había ninguna complejidad. Lo estoy descargando, les voy a pasar. Y si tienen alguna consulta, de nada, chicos, les voy a pasar esto. Por si acaso no grabé lo que hicimos hoy, ¿ya? Pero ya lo saben. Pueden, a ver, van a volver a entrar a su lo voy a corregir esto de las notas porque me equivoqué en dos cositas. Pero eso era todo, chicos, estaba fácil. Ay, no, los que han dado el examen, entonces no hay problema, ya han llenado la asistencia. Los que no, manden mi mensaje inbox y los voy a registrar, ¿ya? Ya. Eso sería todo. Nos vemos el miércoles, chicos. Hasta luego. Auxi, buenas tardes. Sí. Perdón, Auxi, quería consultarle algo respecto a la gráfica de la práctica. Le comento que lo estaba haciendo y me salió todo garabateado, pero quería preguntarle, ¿a qué se refiere el licenciado con, dice en un tercer punto que tenemos que explicar, dice grafique y verifique la relación entre costo marginal y costo medio? Eso, Auxi, ¿cómo tendríamos que explicarlo? Ya. Es como, bueno, ayer avanzábamos lo que era el costo marginal y el costo promedio, costo medio. Cuando te dice la relación es que tienes que poner el punto de intersección. A ver, les compartiré lo que hicimos ayer. Este. Entramos. Ya, este. ¿Ya? Este puntito donde el costo marginal es igual al costo medio, ¿ya? Y que nos muestra el menor costo medio que podemos tener. Entonces, eso es lo que te pide buscar. Recuerda que cuando hacíamos este cuadro, aquí ustedes tienen que hacer lo mismo, el costo promedio, y tienen que buscar el más bajo. Entonces, el más bajo es 40. En este punto, el costo promedio es igual al costo medio. Por eso aquí igual le pone 40, ¿ya? Aunque no está en es igual a un costo marginal de 40 que va a estar entre estos puntos. Pero lo que tienes que analizar de aquí es en qué cantidades, cuál es la cantidad óptima donde vamos a tener el menor costo promedio posible. Y te vas a ir aquí hasta las cantidades. Que cuando se produzca 4 unidades o 4 toneladas, creo que era esto, de ese producto, cuando nuestra producción sea 4, ahí vamos a tener el costo más bajo. Y ayer igual lo hacíamos, igual aquí, miren, lo hemos sacado, y 40 también era nuestro costo más bajo, nuestro costo promedio, lo que nos decía que la producción de 4 toneladas iba a ser el menor costo posible. O sea, si tú lo quieres interpretar en el ejercicio, tienes que hallar este punto y vas a poner que cuando el costo medio sea 40. Bueno, el punto de intersección, cuando hagas tu gráfica, digamos, ¿dónde está? Así te va a salir tu gráfica. Aquí vas a poner donde se intersecte tu costo medio y tu costo marginal. Tú pones en este punto el costo medio
tiene el menor costo promedio posible. Es el menor costo promedio posible, te saldrá 30, no sé. Ah, no, sabemos que es 40. Es 40, porque lo hemos resuelto. Entonces puedes poner 40 unidades con un costo promedio de 40. No, ¿cómo sería? Ya, vas a poner que el menor costo promedio posible es 40 y este valor va a ser igual al costo marginal. Solo es eso. Ah, no, nos falta decir lo de la producción, ¿ya? Entonces tú vas a poner, aquí está nuestro punto de intersección, ¿dónde está? Acá. Vas a poner acá que el costo marginal es igual al costo promedio y esto va a ser igual a 40, ¿ya? Y también vas a poner que el menor costo posible va a ser 40 cuando tengamos una producción, cuando nuestra producción sea de 4 toneladas de trigo. Esa es la relación que va a existir, ¿ya? Esa es la relación. Entonces, eso es lo que tienes que hacer tú en tu ejercicio. Y sí, mira, aquí te va a salir todo un garabato, pero tú haz cada rectita con otro color, cada curva es con otro color, y así explicarlo. Solo es esa la relación que vas a tener. Gracias, Axi. Entonces, todo en uno está bien que lo graficamos, ¿verdad? Sí, puedes graficarlo todo en uno. Bueno, eso es lo que les ha pedido el licenciado. Les va a salir así a hartas rayas, rayas. Pero eso es lo que tienen que hacer. De nada, chicos, ya nos vemos el miércoles. Si pasan clases el lunes, me avisan y me preguntan en la tarde. Si no, el miércoles igual vamos a pasar clases para reforzar igual su examen. ¿Ya? Hasta luego. De nada, hasta luego.